Antes de que el nombre de José Antonio Neme se convirtiera en tendencia, antes de que su voz despertara cada mañana a miles de chilenos frente al televisor, hubo un niño curioso que observaba el mundo con una mezcla de rebeldía y sensibilidad. ¿Quién era realmente ese joven que, años más tarde, dividiría opiniones y conquistaría audiencias con la misma intensidad? Nacido en Santiago de Chile, el 25 de febrero de 1981, Neme creció en un entorno marcado por el contraste cultural. De ascendencia palestina por parte de su familia paterna, su identidad siempre estuvo atravesada por esa dualidad: tradición y modernidad, raíces profundas y deseo de ruptura. En entrevistas posteriores, él mismo reconocería que su infancia no fue una línea recta de certezas, sino un terreno fértil de preguntas. Su familia, de clase media, apostó por la educación como herramienta de movilidad social. Desde pequeño mostró interés por la lectura y el debate. No era el niño más silencioso del aula. Por el contrario, destacaba por cuestionar, por argumentar, por buscar explicaciones donde otros aceptaban respuestas simples. Ese rasgo, que más tarde definiría su estilo periodístico, ya estaba presente en su adolescencia. Estudió en colegios tradicionales de Santiago, donde comenzó a forjar un carácter fuerte. Sin embargo, no todo fue sencillo. La construcción de su identidad personal, en un contexto social todavía conservador, representó un desafío emocional significativo. Esos años tempranos, marcados por la introspección y la necesidad de afirmarse frente al entorno, moldearon al comunicador frontal que hoy conocemos. La vocación apareció temprano. Mientras otros soñaban con profesiones convencionales, Neme sentía una atracción casi magnética por la actualidad, por los noticieros, por la narrativa de los hechos. Decidió estudiar periodismo en la Universidad Central de Chile, convencido de que su lugar estaba frente a la información, pero no como espectador pasivo, sino como protagonista del relato. Durante sus años universitarios, desarrolló una mirada crítica que lo diferenciaría del promedio. No se conformaba con repetir titulares. Quería comprender las estructuras de poder, los conflictos sociales, las tensiones políticas. Ese enfoque analítico comenzó a llamar la atención de profesores y colegas. Algunos lo consideraban brillante, otros excesivamente confrontacional. Pero nadie lo ignoraba. Sus primeras experiencias laborales llegaron en radios y medios locales, donde aprendió la disciplina del directo, la presión del tiempo y la importancia de la precisión. Cada error era una lección pública, cada acierto una pequeña victoria silenciosa. Esos años de formación fueron decisivos para pulir su estilo. Directo, emocional, a veces incómodo. El salto a la televisión no fue casualidad. Fue el resultado de insistencia y preparación. Ingresó a Mega, uno de los canales más importantes de Chile, donde comenzó a ganar visibilidad. Al principio, su rol era discreto, pero su personalidad intensa pronto lo sacó del anonimato. La cámara parecía encontrarlo, y él no retrocedía ante ella. Detrás de esa imagen segura, existía un joven que aún buscaba equilibrio entre su vida privada y su creciente exposición pública. El reconocimiento comenzaba a llegar, pero también las críticas. Neme entendió pronto que la fama no es un premio estable. Es una construcción frágil que exige coherencia y resistencia. En esta etapa temprana, se forjó la esencia del personaje mediático que más tarde protagonizaría polémicas, éxitos y confesiones inesperadas. La pregunta que hoy resuena, y que da título a este reportaje, encuentra su raíz precisamente aquí, en un hombre que aprendió desde joven a enfrentar la opinión pública sin esconderse. ¿Cómo influyó su infancia en sus decisiones futuras? ¿Qué episodios personales marcaron su manera de comunicar? ¿Y qué elementos de su historia temprana anticipaban las revelaciones que años después sacudirían titulares? No es solo un recorrido biográfico. Es la base emocional y narrativa de una figura que nunca ha temido mostrarse vulnerable. Porque para comprender cualquier anuncio que hoy conmueva a la audiencia, primero debemos entender al niño que se atrevió a cuestionar todo. Su verdadero posicionamiento llegó cuando asumió espacios de análisis político y contingencia en Mega,
uno de los canales con mayor audiencia del país. Allí comenzó a consolidar una marca personal muy clara: frontal, emocional, incisiva. No era el periodista neutro que se escondía detrás de un libreto. Neme opinaba, interpretaba, reaccionaba. Y eso, en un Chile cada vez más polarizado, generaba algo invaluable en televisión: conversación. Su participación en programas como Mucho Gusto lo catapultó definitivamente a la primera línea. Las mañanas dejaron de ser simplemente un espacio de información ligera. Bajo su conducción, el debate político y social ganó intensidad. Cada editorial, cada comentario espontáneo, podía transformarse en tendencia digital en cuestión de minutos. Pero ¿qué hizo diferente su estilo? Primero, la emocionalidad. Neme no ocultaba su postura ni su indignación frente a ciertos temas. En un medio acostumbrado a la prudencia estratégica, él eligió la transparencia emocional. Segundo, la coherencia argumentativa. Aunque polémico, rara vez improvisaba sin sustento. Su formación académica y su interés por el análisis estructural de los conflictos sociales le permitían sostener discusiones complejas en vivo. Ese carácter lo llevó también a conducir Pauta Libre, espacio donde profundizó en debates políticos con un tono más analítico. Allí demostró que no solo era un comunicador carismático, sino también un entrevistador capaz de incomodar a figuras públicas. Los reconocimientos comenzaron a llegar. Encuestas de popularidad lo situaban entre los rostros más influyentes de la televisión chilena. Su nombre aparecía constantemente en rankings de impacto mediático, no siempre como el más querido, pero sí como el más comentado. Y en la era digital, visibilidad es poder. Sin embargo, el éxito nunca fue lineal. La frontalidad que lo convirtió en figura también generó tensiones internas y externas. Algunos sectores lo acusaban de excesivamente confrontacional. Otros lo celebraban precisamente por eso. Esa dualidad alimentaba su imagen pública, amado y cuestionado en proporciones casi idénticas. En varias ocasiones, declaraciones suyas desataron controversias en redes sociales. Fragmentos de entrevistas se viralizaban. Titulares exageraban sus palabras y el debate se amplificaba. Lejos de retroceder, Neme parecía crecer bajo presión. Entendió que la televisión contemporánea ya no termina cuando se apagan las cámaras. Continúa en Twitter, en portales digitales, en la conversación pública. Pero detrás de los aplausos también comenzaron a aparecer las primeras grietas. La exposición constante tiene un costo emocional. La presión de liderar audiencia cada mañana, la exigencia de mantenerse relevante y la vigilancia permanente del escrutinio público configuraron un escenario de alta intensidad. ¿Era sostenible ese ritmo? En entrevistas posteriores, el propio Neme insinuaría que el éxito trae consigo una soledad particular. Cuando eres figura central, cada error se magnifica, cada pausa es interpretada, cada silencio genera especulación. Y, sin embargo, su presencia se consolidó. Pasó de ser periodista a convertirse en rostro, y de rostro a fenómeno mediático. La audiencia ya no solo esperaba información, esperaba su reacción, su mirada, su sello personal. Esa consolidación profesional sentó las bases para que cualquier anuncio sobre su vida privada, como el que hoy centra nuestra historia, tuviera un impacto inmediato. Porque cuando una figura pública alcanza tal nivel de exposición, lo personal deja de ser completamente íntimo. En este punto de la narrativa, la carrera de José Antonio Neme parecía sólida, brillante y ascendente. Pero mientras las luces del estudio iluminaban su éxito, en la esfera privada comenzaban a gestarse procesos internos que más tarde modificarían la percepción pública. ¿Podría la fama sostenerse frente a decisiones personales inesperadas? ¿Estaba preparado para enfrentar la reacción del público cuando lo íntimo saliera a la luz? Si la televisión mostró al comunicador frontal, la vida privada de José Antonio Neme siempre fue un territorio más resguardado. No porque faltara interés del público, todo lo contrario, sino porque él aprendió muy temprano que no todo debe convertirse en espectáculo. Desde sus primeras apariciones públicas, su identidad personal fue parte del debate mediático.
En una sociedad chilena que avanzaba lentamente hacia mayor apertura, Neme decidió vivir con autenticidad, sin esconder su orientación ni construir una narrativa artificial para agradar a todos. Esa decisión tuvo un costo, pero también lo convirtió en referente para muchos jóvenes que veían en él un ejemplo de visibilidad sin disculpas. En entrevistas Sinceri ha reconocido que el amor no siempre fue sencillo. La intensidad que lo caracteriza frente a las cámaras también marcó sus relaciones personales. Vínculos apasionados, etapas de ruptura, momentos de introspección profunda. La vida afectiva de un rostro televisivo nunca es completamente privada. Siempre hay miradas, especulaciones, rumores. ¿Hubo amores que lo transformaron? Sí. Y también decepciones que lo obligaron a replantearse prioridades. A lo largo de los años, Neme dejó entrever que la estabilidad emocional no siempre coincidía con el punto más alto de su carrera. Mientras su nombre encabezaba titulares y programas como Mucho Gusto consolidaban audiencia, su vida íntima atravesaba procesos más silenciosos. La maternidad o paternidad, tema que hoy se vuelve central en esta historia, nunca fue un tópico que él explotara mediáticamente. Por el contrario, evitó convertir sus decisiones personales en contenido recurrente. Esa reserva alimentó rumores, teorías y especulaciones constantes. En círculos cercanos, se hablaba de un deseo profundo de construir algo más allá de la televisión. No solo reconocimiento profesional, sino legado emocional. La idea de formar una familia comenzó a rondar su discurso en conversaciones más íntimas. Sin embargo, jamás confirmó públicamente detalles concretos. Y aquí aparece una dimensión clave. El sacrificio. La televisión matinal en Chile exige jornadas que comienzan antes del amanecer. Reuniones editoriales, presión por el rating, crisis informativas inesperadas. ¿Cómo equilibrar ese ritmo con una vida afectiva estable? No es una ecuación sencilla. Algunas decisiones implicaron distancias, otras renuncias personales que nunca se comentaron en pantalla. En varias oportunidades, Neme insinuó que el éxito profesional puede aislar, que cuando la opinión pública te observa cada día, mantener espacios genuinos de intimidad se vuelve complejo. En su entorno familiar más cercano, siempre existió apoyo, pero también preocupación. La exposición permanente genera vulnerabilidad. Cada palabra puede ser interpretada fuera de contexto. Cada cambio en su vida personal podría convertirse en tendencia digital, y sin embargo, algo comenzó a cambiar. Las señales eran sutiles. Declaraciones más reflexivas, entrevistas donde hablaba de madurez, de prioridades distintas, de proyectos personales que no necesariamente estaban ligados al estudio de televisión. Quienes lo seguían con atención percibían una transformación emocional. ¿Estaba preparándose para un anuncio importante? ¿Se trataba simplemente de una etapa de crecimiento natural? Lo cierto es que la narrativa pública comenzó a tensionarse. Rumores sobre su vida privada circulaban en portales de espectáculos. Algunos hablaban de nuevas relaciones, otros de decisiones trascendentales que pronto verían la luz. La tensión entre lo público y lo íntimo alcanzó un punto crítico, porque cuando una figura tan visible guarda silencio, el silencio se vuelve noticia. Y en medio de esa atmósfera de expectativa, llegó el momento que cambiaría el foco mediático. Una revelación que no solo tocaría su vida personal, sino que modificaría la conversación en torno a su figura. Pero antes de confirmar ese anuncio, ¿qué da sentido a nuestro titular? Debemos comprender el contexto emocional en el que surge. Un hombre exitoso, admirado y cuestionado. Una carrera consolidada. Una vida afectiva marcada por aprendizajes. Y una decisión que no puede entenderse sin todo lo anterior. El momento llegó sin previo aviso espectacular, pero con una carga simbólica enorme. En medio de una conversación que parecía rutinaria, José Antonio Neme decidió romper el silencio. No fue un comunicado frío ni una exclusiva pactada en una revista. Fue, fiel a su estilo, una declaración directa, sin rodeos. Confirmó la identidad y el lugar de nacimiento de su hijo. En cuestión de minutos, el fragmento se viralizó. Portales digitales,
redes sociales, programas de espectáculos. Todos replicaban la noticia. El periodista que durante años analizó la vida de otros, se convertía ahora en protagonista absoluto del titular. ¿Por qué impactó tanto? Primero, porque durante años Neme había protegido celosamente su esfera íntima. Segundo, porque la revelación no fue parcial. Dio detalles concretos, habló del contexto, del proceso y del significado personal de esa paternidad. No fue una frase suelta, fue una afirmación consciente. El lugar de nacimiento, que hasta entonces había sido motivo de especulación, quedó finalmente aclarado. También la identidad del menor, presentada con respeto y sin espectáculo. Para algunos, fue un gesto de transparencia. Para otros, una decisión arriesgada en un entorno mediático que no perdona vulnerabilidades. Y ahí comenzó la tormenta. Sectores críticos cuestionaron el momento elegido para la revelación. Algunos insinuaron que respondía a estrategias comunicacionales. Otros lo acusaron de incoherencia por haber mantenido reserva durante tanto tiempo. Las redes sociales amplificaron cada opinión. Pero quienes conocen su trayectoria sabían que Neme no retrocede fácilmente ante la polémica. En lugar de replegarse, defendió su decisión. Explicó que el silencio previo no era ocultamiento, sino protección, y que hablar ahora respondía a un punto de madurez personal. En este punto, la narrativa pública se dividió en dos corrientes claras, los que celebraron la honestidad y el coraje de compartir un aspecto tan íntimo. Los que vieron en la revelación una contradicción con su discurso anterior sobre privacidad. El debate trascendió lo personal y tocó una pregunta más amplia. ¿Hasta qué punto una figura pública debe compartir su vida familiar? La controversia reactivó episodios pasados de su carrera. Declaraciones antiguas fueron reinterpretadas, comentarios fuera de contexto reaparecieron. La memoria digital no olvida. Sin embargo, en medio del ruido, hubo algo innegable. Neme sostuvo su postura. No negó el impacto, no minimizó la reacción, pero tampoco se disculpó por vivir su vida bajo sus propios términos. Esta etapa también coincidió con momentos de tensión profesional. Algunos rumores hablaron de frialdad interna en el canal, otros de desgaste en la relación con parte de la audiencia. Aunque nada fue oficialmente confirmado, el clima mediático se volvió más denso. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Fue esta revelación un punto de quiebre o una reafirmación de identidad? Para muchos analistas, lo segundo. Porque si algo ha caracterizado la carrera de Neme, es la coherencia con su estilo. Frontalidad, emoción y ausencia de cálculo excesivo. Incluso cuando eso genera incomodidad. El periodista volvió a ocupar su espacio en pantalla, consciente de que el escrutinio sería mayor. Cada gesto, cada comentario, cada silencio posterior era interpretado bajo la nueva narrativa. Pero lejos de debilitarlo, la exposición pareció reforzar una idea. Su figura pública ya no dependía solo de su capacidad analítica, sino también de su humanidad visible. Después de la revelación que sacudió titulares y dividió opiniones, la pregunta inevitable fue, ¿qué queda cuando el ruido se disipa? La historia de José Antonio Neme no puede reducirse a un anuncio, ni siquiera a uno tan personal como confirmar la identidad y el lugar de nacimiento de su hijo. Su trayectoria es el resultado de más de 2 décadas de exposición, debate y evolución constante. En la televisión chilena contemporánea, donde el ciclo de polémica dura horas y no semanas, la permanencia es un indicador de fortaleza. Neme no solo permaneció, continuó liderando conversación. Siguió frente a las cámaras en Mega, manteniendo presencia en espacios como Mucho Gusto, donde su opinión sigue generando impacto. El episodio dejó lecciones claras. Primero, que la coherencia no significa inmovilidad. A lo largo de su carrera, Neme ha cambiado de tono, ha matizado posturas y ha reconocido errores. Esa capacidad de revisión pública, poco común en figuras mediáticas, ha sido parte de su consolidación. Segundo, que la autenticidad tiene un costo. Exponerse implica abrir la puerta a la crítica. Sin embargo, también construye credibilidad.
En un entorno donde muchas figuras optan por narrativas calculadas, su estilo directo sigue siendo su mayor activo. ¿Pagó un precio por la revelación? Probablemente sí. Toda figura pública experimenta fluctuaciones de popularidad tras un episodio mediático intenso. Pero el verdadero indicador no es la crítica momentánea, sino la capacidad de sostener relevancia en el tiempo. Y ahí radica la diferencia entre escándalo y trayectoria. En entrevistas posteriores al anuncio, Neme dejó entrever una reflexión más profunda sobre paternidad, responsabilidad y legado. Más allá del debate público, la decisión de hablar fue también un acto íntimo. Asumir públicamente una dimensión de su vida que ya no quería fragmentar. El concepto de legado aparece aquí con fuerza. Durante años, su identidad pública estuvo ligada al análisis político, la opinión frontal y la controversia. Hoy, su narrativa incorpora también una dimensión más humana, no como estrategia, sino como consecuencia natural del paso del tiempo. En un país donde la conversación sobre familia, diversidad y nuevas estructuras parentales continúa evolucionando, su testimonio adquiere un peso simbólico adicional. No porque pretenda representar a todos, sino porque evidencia que las figuras públicas también atraviesan procesos personales complejos. Y entonces surge la conclusión inevitable. La historia de José Antonio Neme no es la de un periodista perfecto, ni la de una figura libre de errores. Es la de un comunicador que ha decidido vivir sin neutralizar su personalidad para encajar. Eso lo ha llevado a momentos de gloria y a episodios de controversia. Pero, ¿qué valor tiene realmente una figura pública? No es la ausencia de fallas, sino la capacidad de asumirlas. No es el aplauso unánime, sino la resistencia ante la crítica. No es el silencio estratégico, sino la palabra consciente. Al confirmar la identidad y el lugar de nacimiento de su hijo, Neme no solo respondió a una especulación mediática, también redefinió la frontera entre lo público y lo privado en su propia narrativa. El tiempo dirá cómo se recordará este episodio. Pero algo ya es claro. Más allá del ruido, su figura permanece. Y en una industria donde muchos pasan fugazmente, permanecer ya es una forma de triunfo.